Muchas veces nos sentamos a escribir y después no podemos seguir con lo que estamos haciendo. Bueno, eso tiene que ver a veces con que nos falta tomar algunas decisiones previas a la hora de empezar a contar la historia. La idea de este video es poder ofrecer una serie de herramientas para aquellas personas que están empezando a escribir o que ya escriben desde hace tiempo y que por ahí no tienen en cuenta estos elementos que les van a ayudar muchísimo para poder escribir como quieran escribir, es decir, llevar de la idea al papel el texto que quieren hacer. Una vez que nosotros tenemos el tema, y es una de las características, nos sentamos a escribir por lo general cuando tenemos el tema sobre lo que queremos escribir. Voy a escribir una historia de ciencia ficción, voy a escribir una novela de terror que transcurra en mi ciudad, voy a escribir sobre la amistad y voy a usar animales autóctonos para la niñez. Es decir, una vez que tenemos el tema con el que queremos escribir, nos sentamos a escribir. Pero ahí hay que tomar una serie de decisiones previas que son fundamentales y que nos van a ayudar a poder desarrollar el texto que queremos hacer. Y van a ver que si logramos decidir estas cuestiones antes de sentarnos a escribir, el texto que hagamos va a elevarse muchísimo, va a mejorar mucho su calidad. Estos aspectos son importantísimos. Hay otros más, pero aquí vamos a ver algunos que nos van a permitir empezar a escribir de otra manera. Decía Andrés Rivera, que es un autor que yo recomiendo leer muchísimo, es el autor de La revolución es un sueño eterno, El Farmer, entre otros. Decía que una vez que él tenía un tema y lograba escribir el primer párrafo, ponerle un título a eso que iba a escribir, aunque después cambie, y si más o menos tenía una idea del final, ya tenía todo para sentarse a escribir. Y eso está muy bien para quienes tienen mucho oficio. Pero además de eso hay que tomar algunas decisiones. La primera decisión es en qué persona vamos a escribir el texto. Primera, segunda y tercera. Esto se los cuento porque nosotros desde ANA Editorial llevamos ya unos 170 títulos publicados y editados. Y a veces nos llegan textos que son muy buenos o muy buena la idea sobre lo que se quiere escribir, pero no están resueltos de la mejor manera. Y nos damos cuenta que fallaron estas decisiones antes de sentarse a escribir. Entonces, una de las primeras decisiones que tenemos que tomar es en qué persona vamos a escribir. Primera, segunda o tercera. La primera persona tiene las características de ser un narrador o una narradora que nos habla al oído, que es íntimo, alguien que nos está contando algo, un recuerdo, un secreto, algo que ocurrió y que nos los cuenta a nosotros, solamente a nosotros, que nos habla al oído. Me levanté a la mañana, caminé hacia la ventana y vi la bomba explotar. Esa es la primera persona. La segunda persona, te levantas o te levantás a la mañana, depende de dónde escribamos, caminás hacia la ventana o caminas hacia la ventana y ves la bomba explotar. No es tan fácil utilizar la segunda persona, pero hay autores muy buenos que lo han hecho y lo han hecho muy bien. Y la tercera persona, él o ella, vamos a decir ella se levanta a la mañana, camina hacia la ventana y ve la bomba explotar. La tercera persona tiene las características de ser como un Dios que todo lo ve. Sabe lo que va a pasar, lo que pasó, puede ver todo lo que está ocurriendo y se para como por sobre encima de la historia, a diferencia de esa primera persona que nos abre el oído y que nos está contando algo que nos tiene que decir. Las dos funcionan de manera diferente y las dos son perfectas, según el tema que elijamos escribir. Según lo que vayamos a contar, hay una que va a funcionar mejor que la otra. Pero inmediatamente tenemos que tomar otra decisión, además de la persona. Tenemos que decidir el tiempo verbal. Y en la literatura, como en la vida, los tiempos verbales son 3. Después cada uno tiene sus características y sus diferencias, pero es presente, pasado y futuro, no hay otra cosa. Depende cómo usemos el tiempo verbal y la persona es la historia que vamos a contar. Por eso una vez que tenemos el tema, que más o menos definimos un título o por dónde queremos ir y que tenemos la idea de un final, aunque después pueda cambiar, la persona y el tiempo verbal son fundamentales. Porque además tiene que ver con un montón de otras cosas que vamos a ver en otros videos, el punto de vista, el ritmo y demás. La respiración, la puntuación, etc. Si nosotros utilizamos, por ejemplo, una tercera persona en presente, nos vamos a encontrar escribiendo oraciones cortas. Él se levanta, camina hacia la ventana, ve la bomba explotar. Tiene un ritmo
que aparenta ser sumamente vertiginoso y de hecho lo es. Pruébenlo. Prueben escribir en primera persona y en presente. No es fácil. Van a ver que para cada tema hay una persona y un tiempo verbal. Después, a lo largo del texto, hay cosas que pueden cambiar. Se llaman mudas. Si ese personaje va a contar algo que pasó, podemos utilizar el verbo en pasado, aunque estemos escribiendo en presente, pero tenemos que ser conscientes de esos cambios. Esas mudas tienen que ser conscientes y no sin querer. Entonces, lo que nosotros decimos con el tiempo verbal es el tiempo verbal que prevalece, es la persona que prevalece en el texto. Y dominar estos dos aspectos nos ayudan después a romper la regla, que se trata de eso. Cómo aprendemos las reglas para después romperlas. Entonces tomamos esas decisiones antes de sentarnos a escribir. Y yo les propongo dos más. La primera es cómo va a ser ese narrador o esa narradora. Escribamos en primera persona o en tercera persona. Muchas veces, cuando recién empezamos a escribir, somos nosotros mismos los que contamos. Prueben que cuente un personaje. Prueben que cuente la historia alguien que no sea nosotros. Entonces tenemos que pensar cómo va a hablar, desde dónde nos va a contar, quién es, por qué sabe todo, por qué nos cuenta de esa manera. La voz del narrador, quien nos cuenta la historia. Y similar, en este caso, después vamos a ver las diferencias en videos más adelante, háganlo con los personajes. Si nosotros tenemos un tema que escribir, seguramente tenemos un personaje. Entonces, ¿cómo va a ser ese personaje? ¿Cómo piensa? ¿Cómo se viste? ¿Cómo es su fisonomía? ¿Si estudió o no estudió? ¿Si tiene plata o no tiene plata? ¿Cuáles son sus problemas? ¿Cuáles son sus secretos? Los que conoce y los que no conoce. Es importante tener estos elementos, pero en este momento no nos pongamos a escribirlo. Estamos tomando decisiones antes de sentarnos a escribir. En este momento sería importante poder ubicar a ese personaje en una acción concreta donde tenga que hablar. Así que lo tenemos que hacer mover y lo tenemos que hacer hablar. Probar un párrafo, dos. Porque ahí es donde se va a definir la psicología de los personajes. Entonces, tenemos el tema. Tenemos un título que nos va a acompañar, tenemos un primer párrafo que nos ayuda a orientarnos y que es fundamental. Tenemos un final que después puede cambiar, pero hacia el lugar que nos dirigimos está de alguna manera marcado. Decidimos la persona, decidimos el tiempo verbal. ¿Quién va a contar esa historia? Y cómo va a hablar y cómo se va a mover nuestro personaje principal. Con estas decisiones previas vamos a mejorar muchísimo los textos que queremos escribir. Y esto también es válido no solo para las personas que queremos escribir ficción, cuentos o novelas. El tiempo verbal, la persona. Si tenemos que trabajar en algún lugar donde tengamos que escribir, estos aspectos son fundamentales y nos van a ayudar a hacer mejores textos y a escribir de manera más clara nuestras ideas. Más adelante vamos a ver punto de vista, cronología, opinión, el uso de la raya de diálogo, el uso del paréntesis y de la raya, y la huella del autor o la huella de la autora, que es el aspecto fundamental de la literatura, pero ya vamos a ir avanzando. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.